La semana pasada vimos lo que era el capítulo 1 y 2, creo. A ver, 1 y 2. 1, 2 y 3, ¿sí? Ahorita vamos a ver el capítulo 4 y 5. Corresponden las páginas 93 a las 141. Vamos a ver los elementos de validez de lo que es el contrato de compraventa. A ver, espérame, porque se me está abriendo apenas todo esto. Sí, bueno, la clase pasada vimos lo que eran los elementos. Vamos a ver ahora cuáles son los elementos de validez. Se me hace que ya me tengo que comprar otra computadora porque esta ya está muy lenta. Ay, Dios mío. Aquí estaba yo hasta que ya no pudo y pues me quedé sin nada. Sí, hombre, ando batallando. Y ya me la checaron varias veces, y luego empieza bien y otra vez. Y bueno, la verdad es que ahorita sí necesito tener varias ventanas abiertas, a lo mejor es por eso también que se pone medio lentilla, pero Sí, puede ser eso. Sí. Yo creo que es por eso. sí. A mí cada rato me dicen, porque yo tengo abierto todo lo que voy a leer de libros y todo de cada materia. No, y luego los Dice, libros están bien cierra, digo, es pesados. que los ocupo. Sí, los libros están bien pesados. Por ejemplo, el de Derecho Internacional está pesadísimo. Lo bueno es que no lo vemos todo, es una parte lo que vemos nada más. Marta, ¿cómo le ha ido de agua? Pues sabe que, mire, yo estoy bien ahorita porque yo estoy en Reynosa. Ah, Como ok. mi hijo está acá, entonces he estado acá en Reynosa más tiempo. Y voy a ir esta semana y le estaba preguntando a mi hermana que, porque tiene su cuñado, vive ahí en la misma colonia que yo, y le estaba preguntando que si sabía cómo le estaba yendo a Toño. Dije, dime cómo está ahí en la colonia, porque ya ve que hay colonias que sí las cortan el agua o no tienen por varios días, y en unos sí Sí, se respeta y en otros no. Y estaba preguntándole apenas eso, que si no, para nomás ir el fin de semana la verdad sí. y traerme algunas cosillas que tengo allá. Y si está bien las cosas, pues me quedo. Pero están diciendo que también la luz está cortando, ¿La están luz? cortando la luz. Bueno, a mí no me ha tocado la No sé luz, usted que pero, sepa. pero el agua sí. Por El, ejemplo, ayer no pude mandar a los niños a la escuela porque amanecimos sin agua. sí, Y pues la verdad no me gusta mandarlos sin bañar y pues no los mandé. claro, Y sí anoche, fastidia, ¿no? anoche No, y del calor, imagínese. puse despertador, me levanté desde las 4. Pues no le miento, el agua vino como hasta las 6:30, pero así, mire, un hilito. Bueno, logré juntar 3 botes nada más. Ahorita ya ando consiguiendo un tinaco y aún así le digo a mi esposo, aún así temo que vayamos a batallar porque cómo se va a llenar el tinaco, o sea, Sí, sí, porque es muy poca lo que están abriendo la presión del agua y demasiada gente que quiere aprovechar porque pues con justa razón, si no sí, aprovecha sí. uno y junta lo necesario, pues se puede quedar a batallar por más tiempo. Es lo que le digo a mi esposo, es Sí, que no, yo afortunadamente pues nada más soy yo en la casa, mi esposo se queda. sí, no, fíjese que yo sí es lo que le digo a mi esposo, le digo, mira, si tan solo ellos respetaran los horarios que sí o sea, que se establecen, pues ya uno se programa, ¿verdad? De que, ay, ¿sabes qué? Entro a trabajar a las 7, bueno, me levanto a las 5, lleno el agua y ya me voy. Pero es muy incierto, o sea, se supone que es de 4 de la mañana a 10 y pues no, o sea, no, no están cumpliendo y pues es bien difícil para todos, digo, y más para los niños que cada rato quieren ir al baño, o con este calor que cada rato se quieren estar bañando. Sí. Ay, no. Pero bueno, Mucho Marta, problema. vamos a ver vamos a ver un video. Este video me gusta mucho. Aquí el abogado usa palabras muy,
pues muy sencillas para explicar lo Las que son los variables. elementos de validez del contrato. Se lo voy a poner a ver si no se nos corta. Espero que no. Ya cerré muchas cosas. Ya sé, déjeme cierro más porque no quiero que se nos vaya a cerrar. Ok, déjeme, le pongo la pantalla, está cortito, algunos 7, 8 minutos. Ok. ¿Y allá en Reynosa no se está batallando con el agua? Ok. Miren, acá siempre, 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 pero de toda la vida, sí hay cortes, nada más que son, por ejemplo, a veces nos levantamos, que se va a bañar mi esposo o mi hijo, que va a la escuela, que a medicina, y sin una gota de agua. Y luego ahí estaban esperando, bueno, mi hijo se tenía que ir así, pero, o si teníamos ahí guardada, pues, cocina, pero mi esposo vino así, no, me tengo que esperar. No, y total que si no llegaba para la hora que ya se tenía que arreglar, Sí. pues entonces ya agarraba con una tina, ya, porque se le bañaba. Pero de repente a media mañana estaba el ruido, y ya llegaba. Pero aquí siempre, al menos un día, a lo mejor unas horas, a lo mejor parte de la noche y en la mañana llega. En ciertas ocasiones sí, sí, tenía que esperarse así como que, oye, las 10, las 12 y no llega. Pero aquí Sí. siempre, y siempre tienen un problema de bombas. Todo, ahorita que yo vine este año, que 22, he notado que es menos, han sido menos los cortes. Pues qué bueno. Afortunadamente sí hay, abriendo las llaves y sube por todas partes. Pero hubo, bueno, a lo mejor de enero, febrero para atrás, nunca hay agua y ahora me dicen, ahora no te quisiera Monterrey. Digo, no, No, ahora me quiero quedar no, aquí. pues es que está peor porque acá no tenemos Pero en todo el día. ahorita, pues no, estamos bien, entre comillas, sin el problema. Aunque ya lo mencionaron y ya dijeron que también ya van a empezar a hacer, que también corre riesgos. ¿A poco allá? Cortes, Entonces, de pues cortes de ahora agua. mismo no vaya a ir en unos meses acá. Chihuahua. No, sí, cada día está peor esto. Esperemos que pronto se resuelva porque sí es muy difícil vivir así. Bueno, mire, ya tengo aquí listo. Déjeme, le comparto pantalla. Sí, de repente cortes, pero porque, porque la bomba que se descompuso. No, hombre, para todos sacan pretexto, ¿verdad? Entonces, Déjeme, le comparto la pantalla. Y vamos a ver el video. Ahorita me dice si lo puede ver, por favor. Déjeme nada más que empiece. ay, sí, para todo hay ¿Sabe qué? Se me hace que va atrasado nuestro sí, audio. sí. Como quiera, cualquier cosa me dice. Ahorita sí le pido, por favor, que me diga en cuanto Sí, vea la pantalla, por favor. En cuanto vea la pantalla, escribo. me dice. Ah, bueno. Ya, Ok, ahí está. vamos a ver si se ve completamente. Si no, pues bueno, ya lo vemos con el libro, pero vamos a hacer el intento porque le digo, este abogado me gusta mucho, pero sí usa palabras muy sencillas, incluso podríamos decir que coloquiales para explicar pues varios temas, ¿verdad? Pero sí, la verdad, lo hace de manera muy didáctica y muy padre. Vamos a verlo y ahorita lo platicamos. Ok, sí, sí, claro.
Derecho hablaremos sobre los elementos de validez de los contratos. Estos se encuentran dentro del libro cuarto del Código Civil, que se denomina de las obligaciones en general y de los contratos. El artículo 1461 establece los 4 requisitos a seguir. ¿Sabe qué? No le puse el video. No, este es otro video. El otro video se me hace que lo había encontrado para la clase de Derecho Civil 3. Sí, fue la clase pasada. No, este es otro. No, Ah, ok. no, Ya. no es el abogado que le había dicho. No, este es otro. Ya. Sí, este es más formalito. Sí, sí. Para que este contrato tenga validez. El primero de ellos es la capacidad. El segundo es el consentimiento libre de vicio. El tercero es que el contrato que se vaya a celebrar recaiga sobre un objeto lícito. Y finalmente, que todo contrato debe tener una causa lícita. Cada uno de estos elementos serán analizados en orden a continuación. La capacidad. El Código Civil en su artículo 1462 se limita a señalar que toda persona es capaz, con excepción de las que la ley declara incapaces, abriendo la posibilidad a algunas excepciones. La incapacidad relativa es la primera, y nos establece 3 supuestos. El primero es el menor adulto, que en el caso del varón es aquel mayor de 14 años y menor de 18 años. En el caso de la mujer es la mayor de 12 años y menor de 18. El segundo supuesto son los que se hallan en interdicción de administrar sus bienes. Y el tercer supuesto son las personas jurídicas, es decir, las iglesias, corporaciones y empresas. Los actos de los incapaces relativos pueden tener validez en ciertas circunstancias. Pongamos 2 ejemplos. El menor adulto puede consentir su emancipación y una persona jurídica, que es un incapaz relativo, puede celebrar contratos laborales, siempre y cuando lo haga por medio de un representante legal. El siguiente tipo de incapacidad es la incapacidad absoluta, y también nos establece 3 supuestos. El primero de ellos es el impúber. En el caso del varón, quien no ha cumplido 14 años, y en el caso de la mujer, la que no ha cumplido 12 años. El segundo supuesto es la persona sorda, que no puede darse a entender de manera verbal, por escrito o por lenguaje de señas. Y el último supuesto son los dementes. El Código Civil establece que los actos de estas personas no surten ni aun obligaciones naturales y no admiten caución, es decir, fianza, prenda e hipoteca. Ahora bien, puede darse el caso en que existan personas que no sean dementes ni sordomudas y sean mayores de edad. Es decir, a simple vista, reúnen los requisitos de capacidad. Sin embargo, la incapacidad de estas personas las otorga la ley. Por ejemplo, el Código de Comercio en su artículo 40 habla de la capacidad mercantil y prohíbe comerciar a las siguientes personas: a los servidores públicos y a los quebrados y los insolventes que no hayan obtenido rehabilitación. El siguiente elemento para que un contrato tenga validez es el consentimiento, es decir, tener la voluntad para celebrar el contrato. Este consentimiento no debe ser afectado por un vicio. Son 3 los vicios del consentimiento: el error, la fuerza y el dolo. Estos vicios serán analizados a continuación. El error. El Código Civil no nos da una definición de error, pero podemos decir que el error es el falso conocimiento de la realidad. Se divide en 2. El error de derecho. El error de derecho no vicia el consentimiento, y este tipo de error solo se refiere a desconocer una norma jurídica o una regla, quizás porque no se encuentra en vigencia y no ha sido percatado por alguna de las partes. Y el siguiente tipo de error es el error de hecho, el cual se subdivide en algunos componentes. El primer tipo de error es el que la doctrina lo llama el error esencial, que puede recaer sobre la naturaleza del acto o del contrato. Por ejemplo, una de las partes puede pensar que se está celebrando un acto de compraventa y la otra parte puede pensar que se está celebrando un contrato de donación, o a su vez también puede recaer sobre el objeto del contrato. El siguiente tipo de error es el error sustancial. Hemos tomado el ejemplo del Código Civil, puesto que si una de las partes supone que el objeto, materia del contrato, es una barra de plata, pero en realidad resulta ser una masa de algún otro metal semejante, en este caso el oro, existe un error sustancial. También el Código Civil lo ha denominado error en la calidad esencial,
Este tipo de error tiene que ver con la sustancia o esencia sobre el objeto materia de contrato. El error accidental tiene que ver con la calidad, cuando la calidad es el principal motivo para que una de las partes contrate, y este motivo ha sido conocido por la otra parte. Por ejemplo, viciaría el consentimiento, cuando la persona está viendo una publicación de un auto en Internet, un auto que tiene características y especificaciones que le hacen pensar que es el auto de sus sueños, el auto que desea adquirir. Sin embargo, al celebrar el contrato, resulta que no es el auto que esperaba. El último error es el error en la persona. Vicia solo el consentimiento cuando esa persona es la causa principal del contrato. Pongámoslo en un ejemplo. Un ciudadano desea contratar los servicios de un abogado debido a su prestigio, pero puede llegar a incurrir en un error al contratar a otro abogado con un nombre idéntico. La fuerza, como vicio del consentimiento, es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio. Se debe tomar en cuenta su edad, sexo y condición. Es decir, la fuerza utiliza un criterio subjetivo, el cual debe ser valorado por el juez. La fuerza, según la denomina el Código Civil, infunde a una persona justo temor de verse expuestos ella, su cónyuge o alguno de sus ascendientes a un mal irreparable y grave. Un elemento a destacar de la fuerza es que también puede ser ejercida por un tercero. La doctrina ha denominado 3 requisitos para que la fuerza vicie el consentimiento: que sea injusta, que sea grave y que sea determinante. El dolo, como vicio del consentimiento, es concebido como toda especie de artificios de los cuales se vale una persona para sorprender o engañar a otra. El dolo debe ser materializado y debe ser realizado por una de las partes. Aquí no entran terceros a diferencia de la fuerza. Por ejemplo, tenemos un vendedor que altera el kilometraje de los autos. Obviamente está engañando a sus compradores, puesto que si los autos tuvieran mayor kilometraje, ellos no comprarían o el precio del automotor disminuiría. El objeto lícito. El Código Civil señala que todo contrato debe tener por objeto una o más cosas que se trata de dar, hacer o no hacer. Por ejemplo, en un contrato de dar, el objeto debe ser posible, lícito y comerciable. Es por esto que no se puede contratar la compraventa de un cargamento de drogas, puesto que el objeto del contrato es un objeto ilícito. De igual forma, en un contrato de hacer, por ejemplo, el de prestación de servicios, no se puede contratar los servicios de un sicario. El Código Civil, en su artículo 1478, señala que hay objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público ecuatoriano. En estos ejemplos que hemos analizado, estos contratos serían inválidos. La causa lícita es el último elemento de validez de los contratos. La causa es el porqué del contrato, el para qué, los motivos. El Código Civil la define como el motivo que induce al contrato, y la causa ilícita es la prohibida por la ley o contraria a las buenas costumbres o al orden público. Un ejemplo para entender la causa podría ser las personas que deciden celebrar un contrato de sociedad o de compañía. Tomemos, por ejemplo, una compañía que se dedica a la elaboración de acero. El objeto social es la elaboración y venta de acero. Esa es la causa por la cual estas personas deciden celebrar ese contrato. También podemos definir que la causa de ese contrato de compañía será obtener utilidades para los socios. La ley define como causa ilícita la prohibida por la ley o contraria a las buenas costumbres. Puede ser celebrar un contrato con un sicario con la finalidad de asesinar a una persona. Esa sería una causa ilícita. Marta, sí alcanzó a ver todo el video, porque ahorita que regreso a la pantalla de la síncrona, no, no me parecía como activado. Se detuvo un rato, se detuvo Lick y luego ya apareció, pero no sé si continuó donde se quedó. Yo estaba Chihuahua. anotando hasta el artículo 1478
1462. Sí, no. El Código Civil. De todos modos. Se detuvo y luego ya empezó a hablar del Código de Comercio. Bueno. A partir de ahí. Bueno, de todos modos en el video sí se queda completo porque como estoy grabando la pantalla, ahí, o sea, yo sí pude ver todo el video. Entonces, en la grabación que ustedes vean de esta clase, ahí sí se va a ver todo completo. ¿Lo puedo volver a ver? Sí, bueno, vamos a verlo un poquito con el libro. Vamos a verlo de manera así muy generalizada. Bueno, vamos a ver cuáles son estos elementos de validez de los contratos. Bueno, ya lo vimos algunos de ellos en el video que les mostré. El primero es la capacidad, ¿sí? La capacidad legal de las partes, que son las contratantes, también la ausencia de vicios del consentimiento, la licitud en el objeto, motivo, fin, que bueno, en el video vimos varios ejemplos de lo que era que el objeto fuera lícito y que haya un consentimiento manifestado en la forma en que la ley establece por parte de las partes, ¿verdad? Para celebrar este contrato. Bueno, en cuanto a la capacidad, bueno, en cuanto a la ausencia de vicios en el consentimiento y la licitud en el objeto, motivo y fin del contrato, se aplican reglas generales expuestas, en el artículo anterior, en el tema anterior. Es que ahorita di una clase, anoche di una clase de amparo y me quedé así con el artículo. Bueno, también tenemos, ¿cuál sería la consecuencia de que un contrato no cuente con uno o varios elementos de validez? Bueno, si el contrato carece de uno o varios elementos, este va a ser nulo, ¿sí? Porque para ello tiene que contar con lo que nos establece la ley. Y bueno, si hablamos de la forma, bueno, porque en el libro nos menciona como el primer concepto como la capacidad, pero aquí engloba también lo que es la forma. Y bueno, ¿qué es la forma en los contratos? En los contratos civiles, las partes contratantes se obligan en la manera y términos que aparezcan en el contrato que quisieron obligarse, ¿sí? Aquí ellos van a estipular cuáles son las circunstancias en las que ellos quieren obligarse a cumplir el contrato. Uno, por su parte, a lo mejor va a ser, pues, dar el pago por algún bien y la otra parte, pues, va a tener la obligación de dar ese bien a cambio de un pago que pueda tener. Entonces, aquí ellos lo establecen, incluso hay contratos que pueden tener ciertas cláusulas y bueno, aquí esto ya es mediante pues sí, la conformidad que puedan tener ambas partes o las partes que vayan a estar dentro del contrato. Bueno, sin embargo, hay casos en los cuales la ley exige determinadas formalidades, ¿sí? Como por ejemplo un contrato de compraventa de un inmueble. Este deberá otorgarse en instrumento ante fedatario público e inscribirse en el registro público de la propiedad. Bueno, para esto sabemos de antemano que para cualquier compraventa de un inmueble se tiene que hacer ante notario y posteriormente se tiene que hacer el registro, más bien el trámite ante registro público de la propiedad, pues para que el notario pueda hacer todo transparente y conforme a la ley y una vez hecho eso, ya nos pueden entregar unas escrituras ya a nuestro nombre, ¿verdad? Bueno, eso es algo que a lo mejor nosotros ya conocemos, pero a lo mejor nos preguntamos por qué, ¿verdad? Pues bueno, todo tipo de contrato pues tiene que llevar esas formalidades y otras, bueno, tienen que llevar pues de ciertos elementos que tienen que ser mediante la ley, ¿sí? Hacerlo algo legal. Entonces, aquí, bueno, hay ciertas cosas bueno, como nos mencionaba, ¿verdad? Tiene que hacerse ante notario y luego hacer el registro público en la propiedad. Bueno, también, ¿cuáles son los requisitos, sí, de la forma de los contratos electrónicos? Bueno, también aquí existen contratos electrónicos. Esto también, tal vez no lo mencione aquí el libro, porque no lo menciona tal cual, pero hay ciertos contratos electrónicos. Bueno, cuando se trata de estos, celebrados a través de algún medio electrónico, óptico, de cualquier otra tecnología, se va a tener por cumplidos los requisitos de forma cuando la información sea generada o comunicada en forma íntegra a través de esos medios.
que sea atribuible a las personas obligadas y accesible para su consulta posterior. Esto, la verdad, bueno, no es algo muy que se acostumbre mucho a hacer, pero bueno, sí se puede dar el caso. Bueno. ¿Y si tiene la misma validez? Sí, pero también, bueno, ya habría que adentrarnos a lo que sería o cómo sería un contrato electrónico, pero sí, sí tiene la misma validez, sin embargo, tiene sus propios elementos. Igual lo podemos ver en una clase, este, o, o en alguna tarea que les puedan cargar para ver específicamente cómo sería un contrato electrónico. Digo, no hago mucho énfasis porque realmente en lo que es el temario no lo menciona así tal cual, pero sí quería yo, no quería dejar pasar la oportunidad de como quiera mencionarles que sí se puede, pero pues tiene sus reglas, ¿verdad? Bueno, vamos también a ver qué se refiere a la ratificación de un contrato ante un notario público. Esto es muy importante porque tal vez nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que ir con un notario? O sea, ¿qué es lo que hace él que tenga que, para que tenga validez un contrato? Bueno, la ratificación de un contrato ante un notario público se refiere a que las partes contratantes, en presencia de un notario, confirman el contrato en todo su contenido. Y bueno, como el notario tiene fe pública, pues él va, o sea, lo que él establezca en un documento es, bueno, es creíble, ¿no? Como que, bueno, es un funcionario que está validando la información que viene en un contrato, ¿sí? El notario va a dar fe de esta ratificación o confirmación de un contrato e inserta una leyenda en el contrato en la cual hace constar la ratificación del contrato por las partes en su presencia, ¿sí? Y bueno, posterior a esto, ¿quiénes pueden celebrar los contratos? Bueno, pueden celebrar los contratos personas físicas o personas morales, ¿sí? Salvo las que la ley menciona como excepciones, ¿verdad? Porque, bueno, vamos a ver quiénes son estas personas que la ley exceptúa como que son incapaces de celebrar un contrato. Bueno, existe esta incapacidad legal para celebrar contratos para menores de edad no emancipados y en estado de interdicción y mayores de edad que por causa de enfermedad reversible o irreversible o que por su estado particular de discapacidad, ya sea de carácter físico, sensorial, intelectual, emocional, mental o varias de ellas, no puedan gobernarse, obligarse o manifestar su voluntad por sí mismo o por algún medio. En determinados casos existe una incapacidad legal para el tutor, el funcionario judicial, notario, entre otros, ¿sí? Y bueno, aquí a lo mejor nos puede englobar, por ejemplo, si, bueno, yo conocí el caso de un notario, precisamente. Mi esposo trabajaba en una notaría. Entonces, bueno, pues nos hicimos ahí como que mucha amistad, ¿verdad? Con su jefe, que era el notario. Después ingresó el hijo y bueno, ya el hijo empezaba también a hacer ahí sus pininos, como luego dicen, dentro de lo que son los trámites notariales. El notario, pues él acostumbraba a volar allá en la Sierra de Santiago, entonces, porque el señor tenía una avioneta. Se iba para allá con amigos, otros amigos de él también volaban sus avionetas, entonces hubo un accidente muy fuerte, de hecho no recuerdo, fue hace ya años, no recuerdo si salió en las noticias o algo así, pero el señor cayó, o sea, se cayó la avioneta, el señor se vio muy grave, no, pero no falleció, pero sí tuvo una lesión muy fuerte. Sí, la verdad es que aquí sí se tuvo que declarar incapaz para poder cederle la notaría al hijo, sí, porque pues no nada más porque sí pueden renunciar de que, ay, no, pues ya no quiero ser notario, o sea, ellos también tienen ciertas estipulaciones que tienen que cumplir, entonces aquí sí se tuvo que hacer médicamente un escrito que les hizo, un informe que les hizo un doctor, donde, bueno, lo declaraba como incapaz para ejercer esa labor y, bueno, ya se le traspasaba lo que era esa capacidad al hijo, que también era abogado y, bueno, cumplía con los requisitos. Pero, bueno, en estos casos sí se puede dar, y pues, bueno, digo, no es algo que sea muy agradable, ¿verdad? Pero, bueno. Bueno, bueno, también puede un menor celebrar un contrato en México. Bueno, los menores en sí tienen una incapacidad natural y legal,
¿sí? Sin embargo, pueden actuar y celebrar determinados contratos por conducto de sus representantes legales en los términos que dispongan los códigos civiles. Por ejemplo, si alguien ejerce la tutela sobre un menor y a lo mejor quieren celebrar un contrato de compraventa o les quieren hacer pues sí, un contrato de compraventa, vamos a ponerlo así. Sí, sí se puede que un menor pueda hacer un contrato de compraventa de un inmueble. Claro, va a tener que intervenir el tutor, sí, a nombre del menor, pero sí el menor puede figurar dentro de lo que es el contrato. Eh, claro, claro, ahí ya también lleva sus especificaciones, ¿verdad? De que, bueno, va a poder tener a lo mejor el uso, gozo y disfrute de todo el bien inmueble una vez que cuente con la mayoría de edad, a lo mejor también para que él pueda, pues, vender el inmueble o hacer cualquier uso que él quiera. Ahí ya tiene que ser mayor de edad, pero eso ya sería otra cosa, aparte de lo que es el contrato de compraventa. Bueno, también otra de las preguntas es cómo puede una persona moral celebrar un contrato. Bueno, una persona moral puede celebrar un contrato por conducto de su representante legal. Todas las personas morales, es decir, todas las empresas, tienen un representante legal, ¿sí? Este representante legal debe tener poder para celebrar contratos. Este poder también, de igual manera, tiene que ser ante notario y bueno, ahí también tiene que cumplir con ciertas especificaciones para que él pueda tener un poder amplio y absoluto de poder celebrar un contrato a nombre de la empresa la cual está representando. Otra de las preguntas es que, ¿cómo puede una persona celebrar un contrato a nombre de otra persona? Bueno, igual, otra persona puede celebrar un contrato a nombre de otra persona siempre y cuando se encuentre autorizado por esta persona o por la ley. Esta autorización, de igual manera, tiene que ser ante notario público, ¿sí? Para que pueda celebrarse. Bueno, otra de las interrogantes es qué pasa si un contrato es celebrado a nombre de una persona por quien no esté autorizado para hacerlo. Bueno, si un contrato es celebrado a nombre de otro por quien no es su legítimo representante, el contrato va a ser nulo. Sin embargo, la persona cuyo nombre se celebró el contrato puede ratificarlo antes de que se retracte la otra parte. Si no se obtiene la ratificación, el otro contratante tendrá derecho de exigir daños y perjuicios a quien contrató indebidamente. Y bueno, el contenido de los contratos, bueno, vamos a ver cuál es. Bueno, no existe una disposición legal expresa en la que mencione qué es exactamente lo que tiene que llevar un contrato. Sí, los contratantes pueden poner en el contrato las cláusulas que consideren convenientes. En la práctica, normalmente, un contrato cuenta generalmente con ciertos apartados, ¿sí? Lo que es el preámbulo, bueno, aquí es la sección inicial del contrato. Aquí se va a identificar el nombre del contrato, los nombres de las partes, contratantes y el carácter que tienen en el contrato que celebran. Normalmente tienen estas partes, ¿sí? Ya es a libre voluntad de cómo lo quieran hacer. Bueno, hay un apartado también de declaraciones. Este se refiere a las manifestaciones que hacen las partes contratantes en cuanto a sus generales, sus datos de identificación, etcétera. También si una persona está representando a otra, si es una persona moral, bueno, también ahí se pone. También existe el apartado de las cláusulas. Bueno, aquí en este apartado, bueno, se redactan lo que son las cláusulas que contienen los derechos y obligaciones de ambas partes, así como las sanciones para en caso de incumplimiento. Eso también se debe de fijar en el contrato. En caso de que no lo hagan, pues bueno, cómo ellos pueden ejercer cómo pueden ejercitar una acción legal si no pusieron lo que eran las sanciones dentro del contrato? Porque pueden decir, ¿sabes qué? Yo me obligo bueno, voy a rentar un inmueble, ¿verdad? Bueno, es un contrato de arrendamiento, voy a rentarlo por 6 meses. Por mes voy yo a depositar la cantidad de 3,000 pesos. Entonces, si no se pone, ¿qué pasaría en caso de que no? Pues no, la otra persona no va a poder hacer nada. Entonces, eso es muy importante, ¿sí? También está el apartado de lo que es el cierre. Bueno, aquí se refiere a la sección final del contrato, en el cual normalmente se señala el lugar, la fecha en que se celebra el contrato, nombres y firmas de las partes, contratantes, y bueno, si hay testigos también, nombre y firma. También está lo que son los anexos. Aquí también se pueden anexar documentos que tengan alguna relación con el negocio,
o el acto jurídico que esté amparando el contrato, también las obligaciones, derechos de las partes, como por ejemplo las identificaciones de las partes, o sea, las copias, identificación del objeto del contrato, si te tiene que llegar alguna, no sé, alguna copia de una escritura o algo así, todo eso puede ir en los anexos. Y bueno, las cláusulas, ya para finalizar, las cláusulas dentro de los contratos, bueno, los contratos tienen libertad para redactar, como ya le decía, las cláusulas de los contratos, entre más clara esté su redacción, es mejor para el entendimiento del mismo, ¿sí? La ley establece, de hecho, que si las cláusulas que se refieren a los requisitos esenciales del contrato o sean consecuencia de su naturaleza ordinaria, se tendrán por puestas aunque no se expresen, ¿sí? También hay cláusulas penales dentro de los contratos. Bueno, esta cláusula penal es una sanción que establecen las partes como pena para el caso de que la obligación no se cumpla o se cumpla de manera distinta a la convenida. Esta cláusula penal puede ir o no en los contratos. Aquí ya es dependiendo si las partes lo deciden. Si las partes lo establecen, una cláusula penal en un contrato, no pueden reclamarse daños y perjuicios por el incumplimiento de la obligación. Aquí van a tener que ejercer la acción penal para reclamar ese incumplimiento, ¿sí? No pueden reclamarse daños y perjuicios. Eso ya sería cuando es en la vía civil, ¿sí? Ok. Y bueno, ya por último, ¿cómo se interpretan los contratos? Bueno, para la interpretación de los contratos estará la literalidad de sus cláusulas. Si los términos del contrato son claros y no dejan lugar a duda sobre la intención de los contratantes. En los códigos civiles normalmente se encuentran las reglas para su interpretación. Le digo, no es que tenga que ir de una manera específica, sin embargo, pues tiene que tener ciertos requisitos como los que ahorita les mencioné para que pueda ser válido, ¿sí? Marta, ¿hasta aquí hay alguna duda? Traté de explicárselo de una manera muy sencilla, porque el libro la verdad es que nos menciona a veces pues muchas cosas que actualmente no lo estamos viviendo, entonces sí trato yo de como quiera yo buscar otro tipo de información, pero en sí es lo mismo. Es lo mismo, pero Okay. actualizado. No, sí me quedó claro. Muy bien. Sí, me Bueno, quedó claro, porque me ha tocado, bueno, se vendió la casa de mi papá, por ejemplo, sí, y ahí fuimos a hacer todo ese trámite con el notario, llenar sí, papelería y todo eso. Y ahorita pues me estaba acordando de todo eso. sí, sí, Entonces sí me quedó claro. de igual manera yo como quiera les pido que ustedes lean lo que son las páginas del libro que corresponde para un mejor entendimiento, porque como quiera en el libro sí nos menciona algunos otros ejemplos, por ejemplo, la compraventa entre padre e hijo y cosas así, pero realmente y básicamente es casi lo mismo, o sea, lo mismo, ¿verdad? Yo lo que quería era explicarles las bases de lo que era un contrato de compraventa. Entonces, bueno, si ya no hay algo más, por mi parte sería todo, Marta. Nos desconectamos para empezar ahorita la clase. No sé si va a estar usted en la clase que sigue. Sí, también. Muy bien, déjeme doy por terminada esta sesión y ahorita nos volvemos a Ahorita la conectar. veo. Gracias.